En el Snack and Friends de hoy nos acompaña Jonathan Loidy. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo snack. Bienvenido Marian y le damos la bienvenida a nuestro invitado del día, Jonathan Loidy. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Gas? Jonah, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Qué placer. Gracias. Gracias a El vos, placer es gracias a vos por nuestro. estar acá. Sí, total, No. total. Siempre es un placer Che. ser invitado a hablar. Sí, aparte que a vos te gusta hablar. Vivís de hablar. Sí, vivo de hablar, sí. Sí, Sí, pero sí, sí. me gusta hablar, sí. De chico hablaba mucho, así que ¿Ah, sí? evidentemente siempre era, digamos, en las discusiones hasta del barrio, no sé, de fútbol, de cualquier cosa, siempre fui apasionado y hablaba, sí, tenía participación, digamos. No me gustaba Mirá. pasar desapercibido. Mirá vos. Bien. Vos sabés que tengo el que viene con todo, mi niño. Mi niño sabe lo que habla. Alfonso habla mamadera. A veces lo digo, A ahí se fondo. pone, pero arranca, de bueno, entra. Tremendo. Che, Jonah, tenemos una rutina de presentación que ahora te va a contar Gas, que usamos una IA. Gas, ¿le contás de Perplexity cómo hacemos? Por supuesto. Le preguntamos a Perplexity, dijimos, bueno, ¿quién es Jonathan Loidy? A ver. Y lo que nos dice Perplexity es: Jonathan Loidy es un destacado empresario y conferencista internacional conocido por su Mira. papel como CEO del Grupo SET, una empresa que opera en 5 países y ha estado involucrado en más de 300 proyectos de consultoría en América Latina. Su formación incluye estudios en administración y marketing en Harvard, lo que respalda su enfoque en el crecimiento empresarial y la gestión eficiente. Además de su carrera empresarial, Loidy es un reconocido orador, habiendo realizado más de 500 conferencias en 20 países. Su mensaje se centra en la importancia de una buena gestión para el desarrollo económico y ha compartido su perspectiva sobre cómo mejorar la situación económica a través de una mejor administración. También es autor de 7 libros y participa activamente en el ámbito del emprendimiento. ¿Qué decís? ¿Cómo te describió Bueno, Perplexity? bien, hay que corregir algunos datos. Viste que a A ver. la inteligencia artificial hay que tenerle ahí cuidado, ¿no? Pero sí, ya son 8 libros, son ya. Estamos en 6 países. Y no estudié administración y marketing en Harvard, ahí mezcló información. Yo estudié administración de empresas en la UNLP, después terminé marketing en la Universidad Católica, y en Harvard lo que estudié fue negociación. Fui a estudiar negociación, hay un posgrado en negociación hace ya bastantes años, pero digamos que en términos generales estuvo bastante bien, estuvo bien. Sí. A veces se mezcla, ¿viste? Siempre el Sí, detalle sí. fino hay que terminar Hay de que chequear. pulirlo. Sí, Hay que siempre. chequear. El otro día tiró fruta a lo pavote. Hicimos una presentación y nos tiró fruta, pero tremendo. Sí. Yo nunca lo Mariano vi era un fallar tanto. músico de... Compositor de del siglo 1800, había otro XIX, invitado era. que era, Gas era director de cine, te tiró Sí, fruta pasa, a lo pasa. pavote. Che, Jonah, Bueno, es una cosa a tener en cuenta, ¿no? No sí, hay tomes que iterar. decisiones al 100% basado en la información que te da inteligencia artificial cualquiera, porque, bueno, podés quedar mal o podés tomar malas decisiones. Así que, bueno, Y una menos en reflexión. crudo. Sí. Ujú. Jonah, ¿en UCA posgrado en marketing fue o carrera de marketing? No, carrera de marketing. Y yo después Mira. dirigí esa carrera durante 10 años en la UCA de La Plata, Ajá. prima hermana de la UCA. Después en la UCA trabajé en la escuela de negocios muchos años. De hecho, dirigí un programa ahí de ventas, ventas creativas, llaman algo así. Y sí, después estudié ahí, también estudié en Disney, estudié también en el MIT, innovación, o Piola, liderazgo en la innovación se llamaba. Así que sí, todos los años intento. Ahora hace 2 o 3 años que no he hecho ningún curso, porque ahora no he encontrado que algo que me sumara, Te llame la pero ahí atención. estamos viendo siempre cosas para hacer. La verdad que a mí el aula me gusta del lado del profesor, pero también me gusta mucho del lado del alumno. Creo que es un lugar de mucha inspiración, de mucha reflexión, de llamados a la acción que me es lindo, me es cómodo. Sí, Sí, la total, verdad que es sí. expansivo. Jonah, hemos visto que te seguimos ahí por tus medios sociales, por las redes, que estás hablando ahora mucho del 5%. Y veo que estás a full con el 5%, así que me parece que podemos empezar por ahí. A ver, ¿qué es el 5%? Bueno,
Así como los libros o las conferencias, digamos, son actos creativos que a veces surgen con momentos eureka, como diría Seba Campanario, ¿no? Estas cosas que a veces se te cruzan y vos decís, ¿cómo no la vi antes? Y esto surgió un día, yo tengo muy buena relación con Alejandro Lacroix, el DJ, y él durante mucho tiempo se acostó a las 5 de la mañana, obviamente, pasando música, y ahora tuvo un cambio en su vida y es el embajador del Club de las 5 de la mañana, inspirado en este libro de Robin Sharma, que se ha transformado medio en una filosofía de vida para mucha gente. Entonces un día lo invito a una charla así con clientes y él en esa charla cita una frase que está en el libro de las 5 de la mañana, no exactamente así, después yo la busqué por otro lado, pero la anécdota es que da una frase que yo me quedé pensando en esa frase, lo llamo después y le digo, a ver, dame de vuelta la frase. Porque esta frase fue como que sintetizaba algo que yo venía sintiendo, tal vez basado en muchos años de carrera, mucha experiencia interactuando con personas increíbles, qué sé yo, astronautas en nuestra experiencia en la NASA, o tipos que trabajaron número 1 de Disney, o qué sé yo, gente que de alguna manera hace cosas increíbles, y me parecía que tenía sentido. Y la frase dice, si quieres ser del 5% de las personas que hacen cosas extraordinarias, tendrás que hacer lo que el otro 95% no está dispuesto a hacer. O sea, como que de alguna manera sintetizaba lo que yo sentía, que es verdad que hay personas que con sus accionares, con sus decisiones, con su impacto, terminan de alguna manera determinando la vida del resto, ¿no? Y el resto medio como que descansa en ese 5%, que yo debo ser sincero, y para mí es mucho menos del 5%, debe estar más cerca del 1%. De hecho, si pensamos en algunos datos estadísticos, ¿no? Menos del 1% de la población mundial tiene el equivalente de riqueza del otro 99%. Un dato durísimo, pero es real. Mucho menos del 1% de los chicos que empiecen un deporte llegarán a jugar en primera en su club y mucho menos en la selección. Mucho menos del 1% de las personas que inician una carrera corporativa llegarán a ser CEOs de una compañía. Muchísimo menos del 1% de la población mundial terminará emprendiendo y teniendo éxito con un negocio. Y así podríamos seguir horas mostrando que evidentemente, o sea, no es fácil destacarse, ¿no? O sea, no es fácil llegar a escribir alguna página en algún libro de historia, digo, ¿no? Siempre digo lo mismo, digo, ¿quedarás en algún libro de historia o quedarás en la memoria de tus seres queridos, amigos y algún puñado más de personas, ¿no? Y esto empecé a investigar y digo, bueno, entonces, ¿qué es hacer cosas extraordinarias? Y bueno, en principio hacer cosas por encima de lo ordinario, ¿no? ¿Qué es lo ordinario? Lo que está establecido, lo que el mundo espera de vos, esas leyes a veces no escritas, llamadas paradigmas o estereotipos, que muchas veces todos seguimos como un rebaño que no se hace muchas preguntas ni cuestiona demasiado. Es nadar contra la corriente, es ser llamado un loco. Y la verdad que siempre digo lo mismo, si nadie te llama loco, no estás haciendo nada importante. Posiblemente Steve Jobs al principio era llamado loco. Posiblemente Elon Musk fue llamado un loco. Cuando dijo voy a mandar un cohete a la luna. Y lo sigue siendo llamado. Y mando un cohete a la luna, voy a mandar un cohete al espacio y lo voy a recuperar. Y los mismos de la NASA se murieron de risa. Picasso seguramente al principio era un loco. Después está el éxito. Cuando el éxito llega, ya no sos un loco. Ahora sos un referente y vamos y compramos tu libro. Pero hasta que llegaste ahí, que posiblemente lleve mucho tiempo, mucho esfuerzo, en el caso de Steve Jobs, por nombrar casos conocidos, le llevó una segunda vuelta, digamos. Si la película de Steve Jobs hubiese terminado cuando lo rajan de Apple, yo no sé si Steve Jobs sería Steve Jobs. Hubiese sido un caso de lo rajaron de su propia empresa. O cuando hizo lo que después terminó en Pixar. Digo, él estaba con un proyecto apuntando que sea tal cosa, fracasó en ese proyecto, podría haberse quedado y después le resultó para hacer las películas de Pixar. Sí, hay como que el gap entre loco e iluminado está en el éxito. Sí. Bueno, a eso iba. Sí. Te quería preguntar eso, pero por una cuestión filosófica que va más de fondo. Viste que se habla mucho de los extremos, ¿no? Desde una cuestión más de agencia, que la persona puede desde su voluntad y desde el hacer generar grandes cambios, y otra cosa que es más como estructural, ¿no? Que también entra el factor suerte, el factor contexto, dónde naciste. Digamos, en estos dos extremos, vos estás, siempre tu filosofía estás más orientado al poder individual, ¿no? Al poder de uno.
es correcto Sí, esto, ¿no? sí. A ver, y también quiero aclarar algunas cosas. Lo primero que ser del 5% no es ser Elon Musk o Steve Jobs o Messi. Claramente ellos lo son. Pero para mí uno puede ser del 5%, por ejemplo, una maestra rural que se levanta todos los días y recorre 100 kilómetros para llegar a un... El otro día me pasó en Mendoza, que salí a correr y paso por una escuelita rural y había una maestra podando la puerta del colegio. Entonces paro y digo, hola, ¿qué tal? ¿Usted es la maestra? Sí, me dice, sí. Me llamo Cristina, hola Cristina. Y escúchame, ¿qué? ¿Están de vacaciones? Y dice, sí, terminó la clase, pero nosotros nunca estamos de vacaciones, porque como no tenemos mucho presupuesto, y aparte hay chicos que vienen a comer igual, por más que estemos de vacaciones, así que bueno, y vos no te tomas vacaciones, y no puedo, porque si no ese chico no come. Entonces esta persona es del 5%, digamos, ¿no? Total. Pero aparte vi algo en ella, que es que de alguna manera había como un brillo en sus ojos, al decirlo, al contarlo, de que lo estaba disfrutando, y eso es importante. Me parece que las personas del 5% son personas que pudieron encontrarlo, buscaron, se lo encontraron, los ayudaron, ahí empieza a haber un montón de factores que hacen a esto su pasión, el desarrollo de su pasión, ¿no? Y si esa pasión está alineada con un propósito, después el éxito, sobre todo el éxito occidental, concebido en términos de cosas y material y económico, yo creo que a veces te puede jugar una mala pasada. Porque muchas veces vos podés decir, bueno, che, la verdad que hago lo que me gusta, me divierto, vivo en un estado de flow permanente, pero no gano plata, soy un fracasado. No, a ver, el dinero puede venir o no, digamos, y entiendo que en un punto es oxígeno, a su nivel más bajo es oxígeno, y después de cierta cantidad ya se vuelve, no sé, tranquilidad o ambición. Digo, me parece que es importante aclarar esto. Una persona que desarrolla un propósito, que está cerca de su pasión y que aporta algo al mundo, siempre buscando lo positivo, también podría ser lo negativo, es una persona que va a dejar una huella. O sea, esta maestra rural está dejando una huella en este mundo. Posiblemente no sea representada como un ídolo, como puede ser Steve Jobs, y eso porque eso tiene mucho que ver con el éxito, el exitismo. Entonces valoramos a Steve Jobs porque tuvo éxito. Si Steve Jobs no hubiese tenido éxito y su segunda vuelta hubiese un fracaso, sería un pobre pibe que está por ahí. Entonces digo, esto es importante porque si no entramos en esta lógica del éxito en términos de popularidad, en términos de masividad, en términos de dinero. Y yo creo que es una medida, a lo sumo, de una parte, de algún tipo de logro, ¿no? Porque también podría ser un tipo que tiene mucho dinero pero está amargado, porque por ahí tuvo suerte, por ahí la heredó, por ahí lo hizo con mala vida, digamos, y el tipo no está orgulloso, y el tipo no está completo. Entonces es una búsqueda personal, pero que el objetivo es que tenga impacto global. Digamos, okay, que yo pueda dejar una huella positiva en esto. Y esto se transforma en una gran motivación, porque en un mundo, ni que hablar en países como Argentina, pero toda Latinoamérica, donde hay una gran desigualdad, donde tenemos un promedio de 50% de pobreza, donde no hay igualdad de oportunidades, no las hay, porque claramente una persona que nace en la Villa 31, lamentablemente, no tiene las mismas oportunidades que alguien que pudo, en principio, comer todos los días variado. Entonces, como esa cuestión está rota y no importa culpa de quién, ni siquiera nos vamos a poner ideológicamente a hablar de por qué sucede, pero sucede, debería generar algún cierto grado de responsabilidad en los que, vamos a poner, tuvieron la suerte de al menos poder ser bien alimentados, están en un hogar y poder ir al colegio, de intentar rescatar a esa parte. Por ahí la palabra rescatar es fea, tratar de ayudar y tratar de dar un poco más. Mi abuelo Flaco decía, ya grande él, que había entendido con los años, y no siempre había sido así, que él quería irse de esta fiesta llamada vida dejando más de lo que se llevó, ¿no? Y esto es interesante. Si yo tengo una concepción de que de mi trabajo, de lo que hago, de la comunicación, quiero dejar más de lo que me llevo, ya es algo, y vos lo hacés, y vos lo hacés, y vos lo hacés, por sumatoria vamos a empezar a mejorar el ambiente. Por lo general es al revés. Por lo general hay bastante mezquindad, hay bastante especulación, entonces ayudo si yo creo que eso me va a traer un retorno mayor que la inversión. Entonces todos nos volvemos economistas, digamos, ¿no? Entonces, claro, si yo ayudo, entonces me hago el solidario, pero en realidad lo que estoy especulando es que el retorno de haber sido solidario va a ser mayor que el esfuerzo que me hizo ser solidario. No sirve. Igual prefiero que lo hagas.
No sirve. Y por eso... Antes que nada, más vale hacerlo igual. Sí. Claro, pero que hagas algo a que no hagas nada. ¿Se entiende, pero el ¿no? espíritu, sí, pero el espíritu Sí, pero bueno, es ser solidario si da el business case. Claro, exacto. Sí. Así que bueno, es eso. Y lo que hago en la charla, que se está transformando en libro, que se está transformando en taller, es tratar de decir, bueno, a ver, finalmente, ¿cuáles son esos hábitos, sobre todo habilidades, que tienen las personas del 5%? Esas personas que quedan en la historia. Y hay un recorrido que depende del taller, la charla, la profundidad, pero que también es una búsqueda y todo el tiempo voy encontrando componentes. Es como hace poco lo pensaba como una receta de una fórmula muy compleja. Entonces, viste, como que un día encontrás que le tiraste una gota de aceite o sal, pero no, después una pizca de esto, y vas armando algo, y tampoco es una fórmula. O sea, realmente yo no te puedo dar un entregable que diga siguiente, y vas a llegar a ser del 5%. No. Pero en principio es una invitación a decir, che, del 100% de tu tiempo, si el 5% de tu tiempo... Bueno, esto habla mucho en Hábitos Atómicos, que me di cuenta cuando lo leí que planteaba un poco lo mismo que se lo yo di hace pensaba. poquito, lo terminó Gas hace unos días, se lo pasé yo. Bueno, viste, cuando él habla del proceso y que cambies pequeñas cosas todos los días. Bueno, es esto, viste, si yo todos los días dedico un 5% de mi tiempo a entregar algo, a no solo pensar en el retorno y demás, bueno, al cabo de 100 años, que aparentemente es la nueva esperanza de vida de las personas de 40 años, y ni que hablar de lo más abajo, bueno, digamos, puedo generar un impacto positivo, ¿no? Jonah, desde el punto de vista, llevémoslo esto a los negocios, empresario pyme, digo, se viene una Argentina distinta, o esperamos que así sea. ¿Vos crees que cada uno desde su lugar, desde un humilde lugar, puede contribuir o por lo menos aspirar a ser parte de este 5%? Porque lo estás vinculando mucho a una cuestión también solidaria de generar un cambio, ¿no? De mejorar uno para tener un impacto en los otros, como la maestra esta que mencionás de Mendoza. ¿Hay algo o algún mensaje que podrías dar, decir, che, en lo que se viene, algo para recomendar al empresario argentino, al empresario pyme, al emprendedor? Sí, mirá, a ver, pero quiero hacer está bueno que lo hayas nombrado, esto de impacto positivo. Para mí, por eso yo soy un gran defensor del mundo de la empresa, digamos, ¿no? Y cada vez que pasan los años, no sé si por los años o por la experiencia, me convenzo más de esto. Me convenzo más de que un emprendedor, que si logra superar la etapa inicial de startup, terminará teniendo una empresa y después veremos hasta dónde llegar, me parece que está haciendo ya puede hacer una contribución positiva, pero ya de por sí la hace, porque suponete que el tipo no sea generoso, suponete que el tipo diga, a mí me importa un rábano todo. Es más, me importa solo mi empresa, pero para lograr desarrollar mi empresa, que en realidad lo hago porque me importa a mí, y en principio tengo que empezar a contratar gente. Entonces ya de movida el tipo, por más que sea egoísta, el tipo está generando trabajo. O sea, ya su iniciativa, que desde ya, que es una iniciativa que muy pocos se animan a tener, porque la realidad es que la mayoría de la gente no se anima a emprender, o solo emprende ante una seguridad absoluta de éxito, lo cual no sé si existe, el tipo, solo por esa iniciativa, ya está generando un impacto positivo. Después podríamos trabajar, y capaz que hoy te lo demanda el mercado, y por eso es muy importante que se genere mucho trabajo y haya reactivación. Porque cuando vos tenés mucho trabajo, lo que vos hacés es empoderar al trabajador. Cuando vos no tenés mucho trabajo y hay 10 ingenieros para una fábrica, el poder lo tiene la fábrica. Ahora, cuando hay 10 ingenieros para 11 fábricas, el poder lo tiene el ingeniero. Por eso yo soy de la teoría de que los gremios no cumplen ninguna función, salvo que vos tengas más fábricas que ingenieros. Entonces, digamos, al revés, ¿no? Más ingeniero que fábrica. Entonces, claro, entiendo. Cuando vos tenés más mano de obra en la demanda, como siempre, la demanda elige. Cuando el poder está de la oferta elige. Entonces, yo lo que digo es, vos tenés que generar un ecosistema, que entiendo que es parte de las ideas de este gobierno, de que haya muchas empresas. ¿Para qué? Para que el poder esté equilibrado. Entonces va a haber muchas empresas. De repente el obrero, el plomero, se va a volver una estrella de cine, y habrá que equilibrarlo también el día de mañana. Sí, porque la verdad que hoy un buen plomero se transformó en el nuevo Brad Pitt del mercado. Vale más que un ingeniero con un... Y el que arregla los aires,
El que El de arregla los los aires aires, ahora. ¿no? Presta, ¿te acordás? El sketch, el que arregla los aires, un bicicletero. Qué sé yo. Y ahí la verdad que ese tipo, la inteligencia artificial, está todavía a varios años de poder intervenir el plomero que te cambie el cuerito. Entonces digo, para resumir, yo creo que una persona, vos podés impactar de muchas maneras. Una es tratar de ser tu mejor versión dentro de lo que sea lo que te toca hacer. Entonces el 95% de la persona que va a trabajar en una empresa va y hace lo que tiene que hacer y punto. Y siempre trata de robarse un ratito. Digo, descubrí que mi jefe llega más tarde, tuki, 5 minutos, hacen mousing, ¿viste? Se ponen así con cara interesante en la pecera haciendo mousing, ahí entonces el jefe pasa y cómo trabaja Roberto. Y ya está, ¿viste? Le encontraron la vuelta al sistema, esa piolada, y bueno, y van para adelante. Cumplen. Entonces ese tipo está haciendo el 95%. No se está destacando, posiblemente nunca llegue a grandes cosas, porque va a haber un punto donde los jefes dicen, che, ¿a quién le damos laburo? A este que es vivo y llega tarde y toda su energía la pone en cómo cagar el sistema, o al tipo que dice, che, a mí me pagan por llenar 100 líneas del Excel. Pero yo voy a llenar 120 porque me doy cuenta que puedo llenar 120. Pero no solo me doy cuenta que puedo llenar 120, sino que me doy cuenta que agregándole una celda acá y agregándole una macro acá, entre dos paréntesis, genera un indicador que te dice cuánto de las 120 celdas te llamaron o te llamaron. Entonces a veces lo presenta a su jefe. Y dice, che, mirá, no sé, discúlpame el atrevimiento, pero hice esto. Y el tipo dice, che, qué bárbaro, te destacaste. ¿Cuál es la definición del 5%? Si querés ser el 5% de las personas que hace cosas extraordinarias, tendrás que hacer lo que el otro 95% no hace. Bueno, el otro 95% llega, te roba el tiempo y se va. Vos te quedaste una horita más, metiste 120 celdas, generaste una macro, la propusiste. A largo plazo, esto se garpa a largo plazo, y el tipo llegó a gerente, le hicieron un bono, y el otro tipo va a seguir siendo un mediocre empleado promedio. Que encima ahí, como la mediocridad es un virus que se termina manifestando con distintos grados de sintomatología, por ejemplo la envidia, es muy probable que todos esos mediocres que decidieron, y mediocre está demasiado cargada de mala, como casi una mala palabra, y mediocre es estar en la media. ¿Se quiere cambiar? Che, soy de la media. Ah, ¿eso no te ofende? No, bueno, entonces soy de la media. Y la verdad que a mí no me gusta ser de la media, pero es una decisión. Hay gente que está feliz en la media y pasar desapercibido. El tipo te dice, mira, ¿qué pasa? Sí. Confort. Sí. Es un confort que pocas veces es confortable, y como no es confortable, no se lo banca. Y como no se lo banca, se vuelve envidioso. Entonces, en vez de decir qué pelotudo que fui, inspirarse en Mariano o en Gastón, que llenaron 120 celdas y de alguna manera llegaron a un lugar destacado, empieza a criticar, y ahí empieza toda una lógica de excusa, de buscar enemigos inexistentes, fantasmas que no hay, para justificar que es un pelotudo, básicamente. Perdón el francés, si querés esto de Italia, ponés un mediocre, medio pelo, que decir eso. Ahora, alguien me podría decir, pero Jonathan, ¿por qué? ¿Está mal eso? Y capaz que no está mal, porque la pregunta importante, ¿sabés cuándo te la vas a hacer? Un minuto antes de irte de este mundo. Si sos creyente, capaz que vas a ir a otro. Si no sos creyente, fin, se apagó la tele, como cuando se corta la luz, se cortó. Ahí va a haber una pregunta que te la vas a hacer, te la van a hacer o va a suceder. Varias preguntas. La primera es, ¿valió la pena? La segunda es, ¿estás orgulloso de lo que lograste? Otra podría ser, ¿diste el máximo? La de Iván Illich. Y si toda mi vida estuve equivocado. ¿Viste? Entonces, y tal vez no lo sepa. Tal vez no lo sepa. Fontana Rosa tenía una teoría que era la teoría del estúpido, que decía que el estúpido no sabe que es estúpido. O sea, no es que vos agarras un estúpido y decís, escucha, ¿vos te das cuenta que sos un estúpido? Sí. La verdad que sí, pero no sé qué hacer. Estoy trabajando en eso, ¿viste? Claro, pero bueno, pero ese tipo que dice, sí, soy un estúpido, está haciendo algo valioso, porque está dando cuenta que es estúpido. Entonces capaz que genera la oportunidad de que diga, bueno, oye, hay un antiestúpido que se dedica a transformar gente estúpida en gente más sensata. El problema de la teoría del estúpido es que el estúpido no sabe que es un estúpido. Y cuando uno dice, che, es un estúpido, se ofende. Entonces, ¿cuál es la paradoja de esto? Che, yo no seré un estúpido. Porque el estúpido no sabe que es estúpido. O sea, ya preguntárselo es un montón. Eso de avanzar. Claro, pero yo no sé, capaz que lo soy. Pero fíjate lo que preguntártelo, capaz que agarras un amigo de confianza. Si escuchame una cosa, boludo, yo estoy sospechando que a veces me comporto como un estúpido. Y el tipo te dice, sí, lo sos. Oh, puta madre. Bueno, pero, digamos, es doloroso, pero se transforma en algo virtuoso, podés escaparte de ahí.
Y esto es muy importante, chicos, porque una de las características que yo he descubierto de las personas del 5% es que son personas que tienen conversaciones difíciles, pero sobre todo con ellos mismos. Y también con el resto. Una conversación difícil es esto, es preguntar. Che, boludo, ¿qué onda? ¿Cómo me estás viendo? Saber a quién preguntar, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión a la que hay que dedicarle tiempo. Hay que filtrar con quién hablar, porque la calidad de tus pensamientos va a tener mucho que ver con la calidad de tus conversaciones. Entonces, si vos es como que de vuelta, el tipo este era estúpido, va y le pregunta, ¿y es estúpido? Y entonces empiezan entre todos a confabular y terminan echando la culpa me a otro. la dejaste picando. Si querés, no nombre y apellido, pero ¿quién es tu referente conversacional? Mira, la verdad que a lo largo de los años han ido cambiando y tal vez el que sirve para una etapa no sirve para otra, digamos, ¿no? Okay. Yo creo que una característica que siempre marco, que está relacionado con esto que preguntás y está relacionado con algo que hablé, que es la envidia, es que hay que tratar de eliminar a la envidia de las herramientas o de los recursos que uno tiene, porque es difícil hacerlo, uno puede sentir envidia, es natural, y cambiarla por admiración, que parece parecido pero es muy distinto. Entonces yo puedo recordar ahora, por ejemplo, gente que a lo largo de mi carrera, sobre todo cuando yo empezaba a dar clases, recuerdo a Guillermo Spignagel, que fue director de la Escuela de Negocios de la UCA, a Luis Merle, que sigue siendo profesor de la UCA, tipos que a mí me tocaba, yo era muy pibe, digamos, y no es que ellos eran muy grandes, pero ya tenían mucho recorrido, y tenían una forma de dar clase que a mí me inspiró. Hablaban de finanzas, contando historias, haciendo anécdotas, muy bajado a la realidad. Eran clases que yo las vi 1000 veces porque iba con ellos de gira y cada vez que la veía la quería escuchar de nuevo. Entonces ahí hubo como una inspiración. La inspiración puede ser un ingrediente fundamental de la visión. Yo creo que las grandes visiones se componen de grandes inspiraciones. Yo no sé si un tipo en una caverna, todos los días viendo la misma puerta, alegoría de la caverna, tiene grandes visiones. Porque la visión se compone de cosas que uno va viendo. Entonces, de repente, para un jugador de fútbol, ver jugar un ídolo, ver cómo gambetea el gol y sentirse emocionado por los aplausos de la tribuna, de repente se vuelve una inspiración que se transforma en una visión de ganar un mundial, de ser Cebollita y yo qué sé. Entonces, esas inspiraciones que se transforman en admiraciones, porque yo podría haber sido envidioso y decir, bueno, sí, pero pasa que el tipo tiene 40 años. No, yo lo admiraba. Y también el admirar te acerca. Porque yo los copiaba. Al principio yo volvía, que al otro día tenía que dar clase en la UCA para pibes de 18 años, y yo copiaba los ejemplos de tipo y le agregaba una cosa, y fui desarrollando una impronta. Entonces ahí puedo nombrar algunos. Después uno va viendo, y también va viendo cosas que no quiere ser. O sea, es tan valioso ver lo que uno quiere ser como lo que uno no quiere ser. Yo en el mundo de los speakers, qué sé yo, he visto, ya me cuesta ver algunos porque me dan vergüenza ajena, ¿viste? Que se quiere transformar en un pastor evangelista, o el que habla de cosas que te das cuenta a la legua que nunca hizo. Entonces de repente hay gente hablando de venta que nunca vendió nada, o hablando de liderazgo y el tipo, no sé, se pelea con todo. Entonces, bueno, ahí vas viendo lo que uno no quiere ser. Y eso también es valioso. Vos pensate que un faro cumple dos funciones. Marca un rumbo, pero también te dice para dónde no tenés que ir. Porque si vos encarás el faro, te la ponés. Entonces, hay que tener faros positivos y negativos. Che, esta es una guía. Yo no quiero ser como él. No quiero tener nada que ver con lo que el tipo expresa o la imagen que genera. Listo, es un cuidado. Este sí. Y he tenido ahí, digamos, y después gente con la que tengo conversaciones son pocas, digamos, un amigo de toda la vida y que también no es para todos los temas, digamos, ¿no? ¿De qué quiero hablar? Por eso, lo que intuyo es como que tenés diferentes personas para diferentes temáticas. Pero pocas. Sí. Poquísimas. No sé, entran en una mesa chica, digamos, ¿no? Y después también es eso, ¿no? Valorar las conversaciones inteligentes también, ¿no? Y creo que con el tiempo uno se va volviendo menos tolerante también. Ya no tengo ganas de compartir una mesa, no con alguien que tenga diferencias, eso me interesa. Sí, pero no me interesa estar con gente que tiene poco contenido o que muy banal o muy fanático. No tengo ganas. Entonces o me quedo en silencio o me levanto y me voy. Porque como no tengo ganas de estar ahí, tampoco me molesta que se ofenda. Entonces me levanto y me voy. No sé. Entonces, conversaciones difíciles, preguntas difíciles. ¿Cuándo fue la última vez que reflexionaste sobre tu comportamiento? Yo creo que hay un momento tan valioso que es antes de acostarse a dormir, ¿no? Que dependerá qué tan fácil te duermas, puede ser un minuto o capaz que media hora. Y así se haga una hora es valioso.
porque es un momento de silencio, es un momento de tranquilidad, se supone, y preguntarte, ¿no? Che, estoy contento con lo que hice hoy. ¿Qué me gusta visualizar? ¿A dónde me gusta este año que está iniciando? ¿Qué me gustaría que pase? ¿De qué me arrepiento? Che, qué pelotudo que fui hoy, ¿no? Eso me parece que es valioso. Dos cosas, te escucho estas cosas que vas contando. Primero, que será que el tema como lo contás, como lo cuenta Jonah, que decís, che, te hace sentir parte, ¿viste? Che, somos todos del 5% o queremos ser del 5%. Y por otro, esta cosa de, imagino que en todo este tema hay ciertos hábitos, rutinas, que para mí, yo parto de la idea, no sé si vos compartís, Jonah, de que no todo es para todos. Entonces es como que uno tiene que crear su propia aventura, ir encontrando. Hace un rato hablamos con Gastón del ayuno intermitente, no sé si vos haces eso, ¿no? Yo hago, él también, y a mí es algo que, viste, encajó conmigo. Y hay otros que el otro día hablamos con otro chico, Pablo, y dice, nada, para mí es una pelotudez, no creo en eso. Y digo, y está bien. Digo, en esta línea también de estos hábitos, hay como una persona del 5% tiene que encontrar cosas que lo ayuden a mantenerse en este mood. Inspiración, como mencionaste vos, sobre todo me quedó resonando la parte del hacer. Como que el hacer termina siendo algo fundamental, porque si no haces, estamos fritos. Y alguna cosa como así hábitos. Vos en sí mismo, vos, persona, tenés muchos hábitos para mantenerte inspirado y para adelante, por eso es recontra inquieto. ¿Alguna cosa para sugerir, mencionar? No, me parece varias cosas que has nombrado, ¿no? Me parece esto perfecto esto de que yo a mí no me gustan las recetas generalizadas, porque también generan como una discriminación, ¿viste? Cuando está de moda el ayuno intermitente, vos decís, che, no, la verdad que a mí no me sirve, y te miran y yo, qué loco que está. Diciendo, pará, flaco, yo qué sé, ¿viste? No me gusta el pollo, no lo como, no me rompa el huevo. Capaz que me gusta la lechuga, ¿a vos te gusta? No, y viste, yo qué sé. Entonces, me parece que uno tiene que buscar lo que a uno le sirve. Después, por supuesto, hay cosas, yo siempre digo lo mismo, no es tan fácil saber lo que te hace bien, es muy fácil saber lo que te hace mal. Entonces, la verdad que si nos ponemos a discutir de si fumar está bien o está mal, es una pelotudez. Ahora, la verdad que sacando esas grandes cosas, después son lo que a vos te hacen sentir bien. Y no confundir también. Yo creo que hay cosas. Yo cambié mucho varias palabras. Lo primero que cambié fue estrés. O sea, trato de identificar el estrés de la tensión productiva. Son dos cosas distintas. Nosotros en nuestra empresa trabajamos muchos momentos en tensión productiva. Por ejemplo, en una experiencia, ¿no? Por eso hemos corrido y ahora vamos a correr una en marzo, 2 experiencias en paralelo de 60 personas cada uno con agenda cruzada. O sea, lo que damos a la mañana en uno, lo damos a la tarde en otro, 60, 120 personas de nivel alto que llegan todos juntos, quilombo, y donde vos tenés que estar, desde que a uno le hicieron el check-in, a que uno se olvidó de decir que era vegetariano y a la noche justo todavía lomo, y vos estás con eso y a la vez la de Mendoza, Disney, ¿no? por ejemplo. No, por ejemplo, Disney, hacemos 2 en paralelo. Bueno, Mendoza van a ser casi 70 personas en la montaña, donde no tenés mucho. Bueno, y eso genera una tensión productiva. De hecho, ya hay cosas que les pregunto a mi equipo, diferenciemos. Tensión productiva, ¿qué es? Y estás activo, estás atento, estás a 1000, tenés que tomar decisiones muy rápido, a veces se generan rispideces por la tensión, por la rapidez, pero al final del día es disfrutable. Por ejemplo, algunas reglas, no nos tratemos mal, si hacemos algo malo pidamos perdón, seamos educados y tratemos de divertirnos, tener en ese recorrido momentos de esparcimiento, ¿no? Decimos, che, tomamos una cervecita, che, bueno, nos matamos, pero a las 8 cortemos y nos vamos a comer y después volvemos y seguimos armando. Qué distinto del estrés. El estrés es, viste, todo mala tensión, todo parecido, pero con componentes más negativos. Y eso es importante, tensión productiva. Y lo otro, que lo que vos usás para liberar estrés no te genera estrés. Por ejemplo, yo sé Mariano, no sé Gastón, pero Mariano que te metiste a correr, ¿no? Y hace un tiempo que corre. Yo, por ejemplo, nunca me enganché en grupos un poco por mi rutina, que me impide atarme a rutinas, porque no sé dónde voy a estar la semana que viene, entonces los cago a todos, porque digo, martes no puedo, miércoles no puedo. Entonces yo siempre corrí solo. Eventualmente corro con alguien, pero corrí solo, ¿no? Pero a veces me pasaba en estos grupos de running, al principio, sobre todo, que viste, todos muy... No, mañana no corrí, así que lo veía mal, chabón, ¿viste? No, y ahora, hoy tengo un cumpleaños, pero no voy a tomar agua, porque mañana, si no, el kilómetro lo voy a correr a 4:44. Y yo decía, loco, ¿qué onda? ¿Pero para qué lo haces? O sea, ¿vos querés ganar la maratón de Berlín? No, boludo, es imposible, si el Quiñata corre 2 minutos el kilómetro. Entonces, ¿para qué lo haces? Para liberar estrés, pero te veo estresado, boludo. Entonces no está bueno. Entonces yo, por ejemplo, encaro el correr, y he corrido algunas carreras, pero luego tengo ganas de correr, corro. Y si no tengo ganas de correr, no corro. Y si salgo a correr y corro 10 kilómetros y estoy bien, paro a los 10 kilómetros, no quiero correr más, como Forrest Gump dijo no corro más, me vuelvo. Y a veces salgo a correr y corro 20 kilómetros.
¿Entendés? ¿Por qué? Porque me enganché con la idea, me enganché con un pensamiento, y ahí encontrar lo que vos decías, momentos creativos. Claramente correr para mí es un momento creativo, como lo es el avión. Resignificar cosas también, ¿no? O sea, yo tomé 120 vuelos el año pasado. Si yo eso no lo hago disfrutable, me pego un tiro. Entonces, ¿qué dije? Y bueno, a ver, hay momentos que son una cagada. Llegar al aeropuerto, le sacar los zapatos, eso no hay manera de disfrutarlo. Ahora, cuando estás arriba del avión, o en un VIP, y yo me pongo a escribir, no me rompen. Sale un vuelo a las 3 de la mañana, es fantástico. Vos ya a las 10, 11 no te habla más nadie, estás solo. Ahí escribí mis libros. Y no sé, el sin señal del avión, no tengo muy claro qué. Pero lo empecé a disfrutar. Me llevo un libro y leo. Lo resignificaste. Sí. Es que tiene que ver con eso, ¿no? Tampoco resignifica cosas que están mal. Te cagan a palo, no lo resignifique. Ahora, si de alguna manera tu rutina tiene estas cosas de que a veces te sacan. Yo, por ejemplo, la no rutina. Y algunos te dicen es un quilombo. Yo lo resignifiqué. Para mí es fantástico. Y tener siempre también algunas guías, ¿viste? Un buen psicólogo. Pero pará, debes tener algunos puntos de anclaje dentro de en tu no rutina. En mi no rutina, ¿qué significa un punto de anclaje? Definir el punto de anclaje. A mí, a ver, yo te digo personalmente, yo escribo, entreno y leo, por ejemplo. Son tres cosas que hago prácticamente todos los días. Son mis puntos de anclaje. Esté de vacaciones o esté en casa. ¿Vos tenés tus cosas que repetís o vas viendo...? No soy muy secuencial, ¿viste? Es como que disfruto de no saber qué voy a hacer mañana, en un punto, digamos, ¿no? En un punto. No tengo grandes rutinas. Sí tengo la rutina de salir de hacer ejercicio todos los días si puedo, pero la voy variando. Ahora, por ejemplo, me dieron ganas de jugar al tenis, entonces el otro día que jugué al tenis. Me quiero ir a nadar, me voy a nadar. Y capaz que mañana quiero volver a correr, corro. Y ahora que me anoté una maratón, entonces bueno, voy a tener que correr un poquito más. Pero, digo, no sé, no hay una fórmula. Hacé lo que te haga sentir bien. De vuelta, esta pregunta, no esperes a los 90 años en el cajón para decir valió la pena. Pregúntatelo hoy a la noche. Che, este día valió la pena, no, fue una cagada. ¿Y por qué fue una cagada? Y estuve haciendo cosas que no me gustan, estuve de mal humor, le dije que hice una conferencia que fue una cagada, yo sabía que iba a ser una cagada, entonces bueno, no la hagas de vuelta. Me parece que es ahí, y es muy solitario el camino del 5%, porque así tengas un psicólogo, un coach y un mentor. Los tipos son una ayuda, ¿no? La decisión es tuya. Es más, sería malo que la decisión la tomen por vos. Entonces, me parece que yo descubrí en un psicólogo que es medio un coach, es medio rara la relación que tenemos, porque nos mandamos cosas, ya no sé si desde el punto de vista de la psicología está bien, pero no importa, me sirve la relación, me sirve. Es un tipo que me caga pedo bien, o que me baja, y bueno, y sirve, a mí me sirve. Puede ser tu pareja para algunas cosas y para otras no. Puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo. Yo he logrado tener compañeros de trabajo que bueno, viste, a veces nos baja. Y también hay cosas que vos podés hablar solo con alguien que está pasando por algo parecido a vos. Esto como que el tipo no corre, viste, vos corres cuenta que te mira raro, viste, yo qué loco, ¿para qué haces eso? ¿Qué dolor? Te podés morir, boludo. Y vos decís, ¿sabes qué? No trates de entenderlo. Y hay un libro de correr que se llama así, no trates de entenderlo, que es fantástico. Porque la verdad que, che, te subiste a 100 aviones, qué quilombo, yo odio viajar en avión, a mí me marea. ¿Y qué te vas a poner a discutir con el tipo? Yo qué sé, ¿viste? O sea, no, yo me pongo a hablar con un piloto, para entender, che, ¿cómo te sentís? Y la verdad que no sé, me inflo cada vez que bajo el avión. No, a mí también. Bueno, el próximo Snack and Friends vamos a entrevistar a un piloto justo. Sí. Que estamos hablando. Claro, mandarle saludos, seguro que me conoce. Entonces digo, es ahí, es por ese lado. Creo que uno tiene que saber qué le hace bien y qué no. Después las fórmulas están, porque hay que tenerlas, y la vida parece ser que necesita fórmulas. Y están bien si te sirven para tomar algo. Yo leo Hábitos Atómicos, no es que digo, lo leo todos los días como una Biblia y aplico lo que el tipo dice. Lo mismo que Robin Sharma con su libro de las 5 de la mañana. O sea, él lo practica y está todo bien, pero yo la verdad que lo intenté hace 3 días, me cayó para el orto, y dije, no lo hago a las 5 de la mañana, yo quiero correr a la noche, yo qué sé, o no necesito eso así. Ahora hay cosas que tomo y está bien. Bueno, ¿no? pero los gringos tienen sagrada. esta cosa, como de receta que te dan todo muy empaquetado, Sí. y después en realidad puedes tomar los elementos, ¿viste? Y lo adaptás a vos y está bien. Es que hoy me parece un momento donde todo es receta, porque lo que no es receta implica más laburo. Si yo tengo que informarme, entender y sacar mis propias conclusiones, requiere un laburo distinto a si me pasás las 5 formas de... ¿No? Me parece que... Sí, está bien.
digamos, por ejemplo, a mí me encanta la cocina, pero no sigo recetas. Ahora, mi abuela seguía recetas y yo me crié con el libro de Petrona, no sé cómo se llamaba. Sí. Doña Petrona. Doña Petrona. Y cada tanto lo geo, porque hay dudas. Ahora, a mí me gusta la cocina creativa. Ahora, sé cocinar, ¿pero por qué? Porque lo hice mucho y vi mucho cocinar. Pero a mí particularmente me gusta improvisar. Ahora, hay fórmula. Y está bien la señora que 200 de huevo, 200 de esto, 200 de esto y llega una torta. ¿Qué disfrutaste? ¿Vos disfrutás más seguir una fórmula o disfrutás más improvisar? No, improvisar. Bueno, la pregunta es, ¿vale la pena, querido? Sí, entonces vamos bien. Y vamos a ver qué pasa mañana. Y capaz que mañana no vale la pena. Bueno, vamos a hacer que pasado sí. Es así. A mí me parece que por eso que el hacedor, que vos lo nombrabas, Mariano, y es clave esto. El soñador es clave y hay que ser un soñador, porque si no soñás, te ves inmerso en una horrible rutina y conformismo, y por lo general quieras vivir los sueños de otro, lo cual es una cagada. Tenés que tener tu sueño. Pero si vivís en sueño, tarde o temprano te va a agarrar la frustración de decir soy un maldito soñador que nunca hago nada. Y me muero en la desilusión. Entonces, pero yo creo que hay que hacer. Soñar y hacer, soñar y hacer. Hacer. Por supuesto que, es más, yo elijo al atolondrado. A mí me rompe los huevos las personas que piensan 70 veces las cosas. Che, ¿qué hacemos? Hacemos esto, hacemos lo otro, nos esperemos mañana, ¿no sabés qué? Verifiquemos, ahora vamos a El debate infinito, me vuelve loco. Es como el delantero que va y dice patea o no patea. No, vuelve a patear a la mitad de la cancha, va de vuelta hasta el centro de la cancha y dice, vuelvo a atrás con la cancha, encaro por acá. No, tira un centro, le flaco, la hinchada, le tira un macetazo. Dice, flaco, patea, erralo, por favor. Pero patea. Claro. Y esto es así, hay un momento donde vos podés planificar. Yo no hubiese hecho en la puta vida la experiencia Disney si hubiese buscado la perfección. Total. Al límite de la ilegalidad arrancamos. O sea, fuimos y dijimos, y subimos 40 personas en avión y llegarán, dijimos. Y yo confiaba en la gente y decía, ¿a dónde está viniendo la gente? ¿Cómo hizo para llegar acá? Hoy, 25 experiencias después, te digo, ahí la primera una locura, gracias a Dios los primeros, como la primera charla que di. Pero si no hubiese dado la primera, no hubiese llegado al número 700, ¿entendés? Le pediré perdón algún día si me cruzo al de la charla número 1. Entiendo que pagó poco, no debería quejarse. Ahora, digo, hace. Y las personas del 5% hacen, ¿entendés? Se la juegan. Y bueno, y van para adelante. Y se bancan a veces el fracaso. Y el fracaso tiene que doler, porque si no duele, sos un mediocre. A mí me duele perder. Entiendo que es un juego. Y aprendí con el tiempo a no romper la raqueta cuando pierdo contra un amigo. Porque eso era una locura. Ahora, la verdad que yo pierdo y me da bronca. No es que me voy a quedar contento a dormir. Ahora, no me enojo con el tipo, no me enojo con la raqueta y mucho menos con la pelotita. Me enojo conmigo si es que merezco enojarme, porque tal vez me he vuelto un pretencioso que quiero jugar contra los mejores. Entonces, como juego contra los mejores, la estadística dice que voy a perder 9 de cada 10. Entonces, no te enojes. No te enojes con cosas que podrías haber dicho que no. Enojate, no te enojes con cosas que... Enojate con lo inevitable, hasta ahí. Pero con lo que vos podías haber dicho que no. Che, la verdad que estoy aburrido de este podcast, no es el caso. Entonces, me empiezo a quejar. ¿Por qué carajo te quejas? ¿No le podrías haber dicho que no? Sí. ¿Le dijiste que sí? Sí, bancátela. De última, cuando te llamen de vuelta, decís que no. Pero no te quejes, porque si no te volvés te vamos a llamar de vuelta. Si decís que no... Pero viste que el quejoso es molesto, ¿viste? Sí, porque sí, es quejoso. Es una actitud fea. Pero yo creo es que más la fácil queja quejarse tiene- que hacer. Claro, sí, La queja tiene un reflejo de cómo te sentís para adentro, me parece, ¿no? Hay algo de eso. Me quedé pensando en lo del team de running. Vos no te metés en el team de running porque debes ser re competitivo y te hincha las pelotas. No, me rompe las pelotas la competencia en un team de running. Claro. Todos, viste, viéndose al otro. ¿Qué pasa? A ver, ¿cuánto hiciste? Uy, yo qué sé, no sé, boludo. Me comí un bizcocho. ¡Ay, hijo de puta! Viste, yo qué sé, no, pero no tengo nada y creo que sirven y lo recomiendo, te diría. Sobre todo al Y principio. otra vez lo mismo, antes de no Y hacer... es lo que te sirve, pero es lo que te sirve. Sí. Hay gente que si no fuera un club de running no podría correr y está todo bien, digamos. A mí me gusta correr solo. Pero qué sé yo, ahora mi novia, por ejemplo, empezó a correr. Me veía a correr y dice, estás loco. Le dije, ven a correr, te tenés que bancar las 10 primeras. Yo voy a ir a tu ritmo, que para mí es un montón. Pero tranquilo. Tuki, ya lo estoy a correr yo 5, le quedó el gustito. Y ahí me gusta, pero porque estoy en otro plan. Claro. Estoy en el plan de acompañar y disfrutar un momento. Es distinto de cuando entreno para una carrera o cuando, qué sé yo, me agarra la loca de no sé qué cosa. El camino del 5% es un camino. Y que posiblemente, de vuelta, el final del camino sea ese momento que ya describí antes,
donde no estaría bueno hacerse preguntas para las que uno no tiene respuesta o las respuestas lo dejan incómodo. Hay una frase que es mortal, sobre todo en edad adulta, que dice: si las circunstancias hubiesen sido otras, ¿qué te hubiese gustado hacer o ser? Y es una cagada la pregunta, porque si te das cuenta que hubieses hecho muchas cosas distintas, muchas otras cosas, es como que el balance no. Y vos dijiste algo, hacer, sí, yo también, pero pará. Mi psicólogo un día me dice: escúchame una cosa, vos hacés mucho. El tipo me sigue, ¿viste? Se caga de risa. ¿Dónde estuviste? No sé, en Japón, en Panamá, me voy mañana en Salvador. Se caga de risa. Entonces me dice: ¿cómo haces? Me dice: está bueno eso, pero ¿sabes qué? De tanto hacer, no vaya a ser que te olvides de ser. Y al principio no entendí, son como esos juegos de palabras medio raros, medio trabalengua, ¿viste? Entonces digo: ¿cómo? Claro, me dice que de tanto hacer, no te olvides de ser. Y la interpretación que yo le di fue: cuando uno hace mucho, capaz que disfruta poco, capaz que festeja poco, y capaz que está más en el hacer que en el ser. Esto como yo te diga: corre, boludo, y no ganaste una carrera, seguí, no paras nunca. Es como ir rápido. A mí me gusta ir rápido. No literalmente, porque yo en el auto nunca ando más de 140. Soy como un viejo. Un tipo activo. Pero voy rápido. Me aburro fácil, voy rápido. Entonces me dijo un día: mirá, si a vos te gusta ir rápido, tenés que saber que hay cosas que te vas a perder. Es difícil ir rápido y disfrutar el paisaje. Es más, no es recomendable. Porque si te pones a ver los arbolitos, te matás. Ir rápido en tu carrera profesional, que tal vez en el resultado, en esta pausa o en esta posta, hoy lo podés ver positivo y espero que haya muchas más. Capaz que vos le decís: me fue bien, pero no fue gratis. Cientos de actos escolares que me perdí, cientos de reuniones de amigos a las que no fui, cientos de horas solos en un aeropuerto, o qué sé yo. Entonces digo, es un resumen la vida, ¿no? ¿Estás orgulloso? Sí. ¿De todo? No. Pero no puedo hacer todo. Esta conciencia de que cuando uno elige hacer algo, se pierde otra cosa. Renuncia a otras cosas. Y esto es muy de esta era, chicos, porque arrancamos y me fui al carajo, pero vos me preguntaste un consejo. Bueno, te voy a decir algunos. Consejos que no son, no sé si consejos, son cosas que pienso, porque la verdad no sé si sirvo para consejos. Sí. Porque no soy vos, no estoy en tu vida, yo ahora me corto y no sé en dónde carajo estás. Pero cosas que creo, basadas en la experiencia. Yo creo que un empresario / líder / emprendedor / persona, no sé si hay tanta diferencia. Algo que tenemos que desarrollar hoy es el desapego. Los psicólogos te dirán que hay distintos apegos. Por ejemplo, el apego emocional, que es una cagada porque tu felicidad depende de la felicidad de otro. Entonces, viste, personas que no pueden vivir sin otro. Entonces, está bien querer, pero no que tu vida dependa de cómo está el otro. El desapego es, por ejemplo, en los negocios es a tu modelo de negocios. Y la verdad que mi abuelo lo hizo bárbaro, mi viejo lo hizo bárbaro, yo lo hice bárbaro 10 años de mi vida, pero hoy no, ya está. Me desapego, ¿no? Y no tengo esta melancolía, no, pero si el viejo viviera, pero no vive el viejo. Y yo creo que no te lo vas a encontrar nunca más, así que no te preocupes. Dale para adelante. Y yo creo que ese viejo, si te lo encontrás, y vos por apego a viejas cosas, te quedaste atado a eso y no cambiaste, y fundiste el negocio, va a estar más enojado que si te lo encontrás y decís: viejo, ¿te acordás del negocio que vos tenías? Sí. Bueno, cambió totalmente. ¿Está vivo todavía? Sí. Bien, querido. Entonces, el desapego profesional, el desapego de viejos conocimientos, el desapego profesional. Y yo laburé acá 10 años, me encantó, la pasé bien, hice plata y tuve amigos. Pero hoy ya no quiero estar más acá. Porque me doy cuenta, porque no me divierte, o simplemente porque me doy cuenta que es un lugar que no sirve para mi progreso, o no tengo más nada para aportar. Es más, soy más humilde todavía. Muchachos, ya no soy mala persona que era, por lo cual no aporto más de lo que ustedes necesitan, me voy. El aprender a decir me voy, el aprender a decir no sé, el aprender a lo que me trajo hasta acá no me garantiza nada futuro, en esta era, donde posiblemente en los próximos 10 años el mundo sea otro, porque hace 20 años era otro. Hace 20 años no existía internet, muchachos.
Nos olvidamos de esto, pero nosotros tres que estamos acá, creo que hay una diferencia de edad más o menos cercana. Nacimos en un mundo analógico, girábamos una rosca para llamar a la casa de la tía de un amiguito nuestro para invitarlo al cumpleaños. ¿Está? Vimos hacer ruido, te temblaba la casa cuando te conectabas a internet, ¿te acordás? Y se levantaba tu teléfono, tu vieja la cagabas a putear y decías, ¡Hola! Claro, aparte, ver una foto porno tardaba 6 horas en bajar. Te cortaban eso y te querías matar. O educativa, le encarta, no importa. Y entonces tiene todo pareciera ser que. Gastón no se rió, lo que sospecho que es más joven. No, estamos en línea. Estamos en línea. Entonces, claro, ¿viste? Entonces, si en 10 años yo te digo que el mundo va a ser otro, que es imposible predecir lo que va a pasar. Y vos sos un tipo apegado a las rutinas, apegado a las ideologías, apegado a los procesos. Y yo creo que, salvo que tengas la leche de que lo que venga esté asociado a lo que vos hacés, va a cambiar. Entonces ahí empieza el miedo. La inteligencia artificial me va a dejar sin laburo. Y no sé, ¿qué haces? Soy programador. Sí. Qué cagada. Sí, pero tiene una gran ventaja. Todavía no. Próximamente empieza a cambiar. Pero yo estudié esto. Claro. Bueno, tiralo al tacho de basura lo que estudiaste. ¿Qué querés? Estudiá otra cosa. Vos lo hacete plomero, vas a tener más laburo que de programador. No tengo ni idea. Preguntate cosas. Decís, che, ¿me gusta lo que hago? No. ¿Te apasiona? No. ¿Y entonces por qué lo haces? Por guita. Ah, ¿y te llena? Al principio sí o no. Sí. ¿Ahora? Ya no. No. Y tengo una mala noticia. Cuanto más guita tengas, menos te va a llenar. Total. ¿La quiero? Sí. ¿Pero para qué? Entonces digo, porque ¿sabes qué? Yo veo muchos jóvenes viejos. Para mí un tipo de 45 años hoy, que está resignado a seguir laburando de labura, todos los días 2 horas autopista, odia al jefe, odia al compañero, odia al rubro, odia a los clientes, ¿viste? Y que capaz que es un momento de tu vida, capaz que no, a los 35 los amaba y ahora los odia. Y está bien. Está bien. Pocas cosas son para toda la vida. ¿Está? Entonces digo, está bien. Y el tipo dice, no, pero me quedo acá. Ah, en pedo, aparte, en 20 años me jubilo. 20 años, boludo, la puta que te parió. Y aparte, encima que vos decís 20 años, yo creo que está cerrado. Porque hoy son 65. Dentro de 20 años deberían ser 90 la jubilación. Y yo te digo algo. Yo no me quiero jubilar nunca. Esto genera envidia. Para el tipo que tiene un laburo de mierda, que sufre, que vos le digas que no te querés jubilar nunca, no le entra en la cabeza. Mirá, porque él está esperando a jubilarse para empezar a vivir. Que aparentemente está asociado con pescar. Digo, escuché una que va en línea con eso, que dice, cuando vos encontrás el trabajo que te gusta hacer, dejás de trabajar por el resto de tu vida. Lo decía Descartes. Descartes decía eso, si el trabajo que haces te apasiona, no trabajarás un solo día en tu vida. O sea, hablaba de la pasión. La pasión, algo que es interesante, la etimología de las palabras, ¿no? Total. ¿De dónde viene pasión? La pasión viene de apasionado. A es ir hacia. Entonces, el apasionado es una persona que va hacia su pasión. El tema es si no sabes cuál es tu pasión. ¿Y sabes por qué no sabes cuál es tu pasión? Porque la educación no te forma para buscar tu pasión, porque tus viejos no te preguntaron nunca qué te gusta, siempre buscaron lo que ellos consideraban que era mejor para vos, que muchas veces tenía con que vos vivas la vida que él no pudo vivir, que vos seas el profesional que él no pudo ser, lo cual es un egoísmo absoluto, o lo que en teoría te va a dar de comer. Entonces de repente el pibe decía, quiero ser artista, y dice, no seas vago, te vas a cagar de hambre. Nadie le preguntó si le gustaba, ni siquiera le dedicaron tiempo a ver si el pibe los dibujos que hacía estaban bien. Lo raro de esto es que si vos agarrás a los padres de chicos de 17 años, mi hijo se acaba de terminar secundaria, no lo hice porque ya caigo como raro, ¿no? Pero si vos le preguntás, padres, chicos, un minuto, agarro el micrófono, ¿qué quieren que sus hijos sean? Yo estoy seguro que ninguno diría artista. Todos dirán ingeniero, abogado, yo qué sé, cosas raras. Ahora, es raro, porque cuando tenés un minuto libre en tu vida, recurrís al arte en cualquiera de sus expresiones como forma de liberación o de esparcimiento. O sea que si nadie estuviera ser artista, la vida sería horrible, ¿no? Serían planillas de Excel, todo. Entonces, las preguntas son importantes. ¿Cuál es tu pasión? Y a mí me pasa que tengo discusiones a veces. Voy a un asado, ¿viste? Y yo hablo mucho de esto, de charlas, ¿viste? De esto. Y la gente me dice, yo no creo que haya que tener una pasión. No creo. ¿Pero por qué no crees? No, para mí, que si no encontraste la pasión no pasa nada. Bueno, sí, no, pues sí, no conozco a nadie que haya muerto por no encontrar su pasión, digamos. Ahora sí veo gente amargada por no encontrar su pasión. Y mucho peor aún, el que la conoce, pero no la ejerce por cagón. ¿Por qué? Y porque tenés que dejar el laburo que haces y a retirarte una pileta que en principio parece ser que hay un charco de agua en el medio. Y no lo sé. Entonces, como no lo sé, que dijimos hoy que es uno de los grandes problemas, no me animo.
Y a largo plazo te pasa una factura enorme, ¿sí? Porque la factura es, me di cuenta que perdí 40 años de mi vida en una rutina horrible y no me hizo feliz. Y me dio plata y nadie me lo agradeció, porque eso pasa con la guita. Ni tus hijos van a decirte gracias, papá, ni otras personas van a decirte gracias, papá, por la plata. Entonces digo, esto es una búsqueda personal. ¿Que se puede hacer colaborativa? Sí. Yo busco permanentemente en las personas que trabajan conmigo, que en un modelo asociativo, o sea que no hay seguridad de nada, todos los años arrancamos en cero, todos los meses arrancamos en cero. ¿Buscás armar equipo que complemente? Sí, ¿no? O sea, vos tenés un Sí, que autoconocimiento complemente, profundo pero tuyo. que esté apasionado. Sí. No me sirve, Mariano, que vos vengas a trabajar conmigo, sí. por más bueno que seas, si siento que lo estás haciendo solo por guita o que no te apasiona. Porque si no te apasiona, vas a trabajar solo por guita. Entonces te voy a perder rápidamente, posiblemente con otro que te pague mejor. Y vamos a tener esas discusiones molestas. ¿Y cuánto? Ya no sé, vamos a esperar al final del recorrido, yo te muestro todos los números. Y si es 0, nos lloraremos abrazados. Y si es 1000, festejaremos abrazados. La plata va a venir, pero va a venir si vos te comprometés a tu pasión. Y yo les doy libertad. Nosotros tenemos un equilibrio que es pasión, libertad, recompensa. No le llamamos dinero. Lo primero que yo le pregunto a una persona, ¿te apasiona lo que vas a hacer acá? No, entonces no me sirve. Y siento pena por vos. ¿Te puedo ayudar en algo? Libertad, vas a tener libertad absoluta. Ojo, no confundas. 2 ejemplos. Un día una chica, 40 años, viene a trabajar al área de administración. Yo ahora somos como 100, pero al principio lo hacía yo. Entonces yo tenía una entrevista, cuando ya me decían, listo, está, yo tenía una entrevista. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un nombre cualquiera, Carla, le digo, hola Carla, ¿cómo estás? Che, me dice que vas a entrar al área de la administración, sí, veo que sos contadora pública, sí, y veo un dato raro, que es que tenía un posgrado en Excel. Digo, ¿y esto? ¿Existe un posgrado en Excel? Sí, la asociación de no sé qué cosa, con Microsoft, hizo un posgrado en Excel. Digo, fantástico, el Excel, ¿viste? Para mí, la solución a la longevidad, todo está ahí. La primera inteligencia artificial fue el Excel. El mundo depende del Excel. El Excel, si se apaga Excel, por eso Microsoft vale lo que vale, porque tiene el Excel. Entonces, de repente, viste, digo, bueno, qué interesante, ¿no? Yo estaba entusiasmado, digo, qué bueno una persona de administración que, ¿no? Contadora pública, pero en Excel nos va a salvar a todos. Y le digo, escuchame una cosa, ¿y a vos te gusta esto? ¿Cómo? Me dice, ¿vos te apasiona trabajar en una administración? Y me dice, no. ¿Cómo que no? Porque estás haciendo bastantes cosas como para quedarte, digo, ¿no? Porque ahora en Excel, le digo. Sí, ¿sabes qué pasa? Cuando yo tenía 18 años, el primer año no estudié nada. El segundo año le digo a mi papá, no sé qué estudiar, y mi papá me dijo, estudia contadora, que de hambre no te vas a morir. Y tuvo razón el viejo, porque la verdad que nunca me faltó trabajo. Pero no te gusta, ¿no? Y cada día te pesa más, ¿no? Sí. Qué cagada. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Sabés lo que hacemos nosotros? Sí, lo sigo en red. Y me dice, sí, los viajes. Claro, sí, que vivo eso. Digo, no, pero algo más. Y me dice, sí, a mí me gusta mucho relacionarme con la gente. Yo soy una persona que me encanta relacionarme con la gente. Soy la que organiza todos los cumpleaños, con mis amigos. Me encanta. Digo, ¿y algo más? Sí, me dice, a mí me gusta trabajar con la gente enojada. Digo, esto es un don. ¿Cómo es eso? Claro, vi un cliente enojado, dámelo a mí. Y yo lo de vuelta y el tipo nos termina queriendo. Digo, ahí hay algo. Contratada. Hoy esa chica, sí, digo, vas a trabajar en la administración, por ahora nos vas a enseñar Excel a todos. Pero te voy a poner una zanahoria, que es que si vos demostrás aptitudes y ganas para hacer eso, hay un área que se llama onboarding, que es cuando vendemos las experiencias, que es muy compleja, muy tensa, y que la verdad que creo que una persona como vos puede hacer. Bueno, esa chica hoy trabaja en el área de onboarding y es una de las personas más felices del equipo, sin duda. Es una persona que recibe permanentemente mensajes de los alumnos, de los que viajan. Está en su mundo. Apasionada. Y eso es porque pudo, apasionada. La libertad también. Un tipo me dijo, mirá, yo tuve 2 hijos, no los pude ver crecer. Y la verdad que ahora se separa, se vuelve a casar y va a tener un hijo. Como de 50 años tenía el tipo y volvió a tener un hijo. Y me dice, lo quiero ver crecer en tiempo real. O sea, si va a rugby, voy a ser entrenador de rugby. Si baila, voy a ser bailarín. Y le digo, está perfecto. Le digo, con una condición, que tu libertad no afecte la del resto. Si vos te podés bancar tu libertad y no jodes a nadie y los clientes no me llaman para quejarse, la verdad no me importa. En nuestro equipo no me importa dónde estás. Y es ese tipo, en las horas que está te rinde un 300%. Sí, y un día te enterás que a las 4 de la mañana te manda un mensaje. Y te dice, boludo, ¿sabés que estoy viendo esto? Delo cuando pueda. Resultado. Por eso que es el nuevo liderazgo. ¿Entendés? Y acá hay una revolución. Entonces digo, desapego, capacidad de reacción, proactividad, empatía,
resiliencia, mucho análisis personal, autoconocimiento. Son componentes de esa salsa que hay que probarla y ver cómo viene. Y ahí vas construyendo algo. Jonah, tengo una combinada para hacerte que me quedó resonando en algunas cosas que dijiste. Una, por un lado, tema equilibrio. Hablas de 120 aéreos, aeropuerto, cosas. Sos un tipo reflexivo que reflexionás y aprovechas tu espacio para reflexionar. ¿Cómo encontrás el equilibrio? ¿Lo encontrás? ¿Dudás? ¿Es dinámico? A veces sí, a veces no. No creo que sea algo a lo que uno llega y listo, digamos, ¿no? Es como una carrera. Correr una maratón no te garantiza que vas a poder correr una el año siguiente, y cada maratón es distinta porque vos crecés, porque tu físico a veces se ve afectado por mala alimentación o por edad. La verdad que es una búsqueda permanente y es una búsqueda inconformista. Y creo que está bien. Porque el conformismo te lleva a eso, a decir, bueno, no está tan mal, ¿no? Me parece que abrazar la incertidumbre es una característica muy importante. Las personas odian la incertidumbre y aman la certidumbre. Las peores decisiones que vas a tomar en tu vida son por abrazar certidumbres del corto plazo. Y aplica a todo, ¿eh? Te habrá pasado con alguna novia, te habrá pasado con algún amigo y posiblemente con algún trabajo. Y la verdad es que no es buena, pero el mercado del usado está dificilísimo, ¿no? Y ahí la calidad de las conversaciones. Si vos hablás con tres tipos que están en la misma que vos, te decís, no, boludo, andá lo seguro, vos sabés lo que es el quilombo, que es estar ahí afuera. 95%. Entonces tenés razón y todos juntos abrazados. El laburo, che, pero no me gusta, mira, pero a lo seguro, vos pensás que acá ya tenés 10 años, mirá, te voy a contar una anécdota y no sé el tiempo, ¿no? Pero esta es real, con un amigo. El otro día me lo agradeció. Un día un amigo me dice, estos amigos que odian a su jefe, odian la fábrica, odian el laburo, odian a los clientes, todo. El tipo, vos te ibas a un asado, los primeros 30 minutos era de, a ver, descargate, dale. Descargate, dale. Odio esto, odio lo otro, esto, hijo de puta, se quedó. Le ponía nombre al jefe, un nombre terrible. Bueno. Entonces un día me voy a comer con él solo. Yo cada tanto hago un 1 a 1 con amigos. Porque no es lo mismo un asado de 20 personas que uno de 1 a 1. ¿Viste? Vení, Gastón, 1 a 1. Entonces ahí surgen cosas que a veces yo no sabía esto, boludo. Sí. Entonces el tipo, viste, me dice, no, porque mi laburo, le digo, ¿te puedo decir algo? Te conozco hace 20 años. Más. Y hace 15 que laburás en este lugar, que por lo que vos describís es lo más parecido al infierno. Digo, ¿por qué no te vas? Y el tipo me dice, no, me dice, ni en pedo le regalo mi indemnización a este hijo de puta. Me suena. Pero pará, escuchame esto. Entonces le digo, ¿sabes qué, fulano? No estás haciendo una cuenta. Vos no te querés ir porque no le querés regalar la indemnización. Claro, me dice, 15 años, bárbaro. Ahora, suponete que vos te quedás y te jubilás. Vos sabés que cuando te jubilás no hay indemnización, ¿no? O sea, los dos planes están mal de movida porque vos no te vas por no perder indemnización, pero si te quedás la perdés. Salvo que vos estés haciendo una estrategia de que me eche, entonces no sé, empezás a fallar buscando que el tipo te raje, lo cual habla mal de vos. Porque la verdad que me parece que no es ético. Si el tipo es un hijo de puta, que él se acostumbra a vivir con eso, pero vos no te transformes en uno. Entonces digo, bueno, quedó ahí la charla, ¿viste? Porque el tipo muy, no, bueno, sí, pero no sé qué. Los 6 meses, un día, el tipo da el batacazo, que fue más batacazo que si hubiese dicho me separo. Porque todos conocíamos la historia de esa relación tóxica con su laburo. El tipo dice, me fui a la mierda. ¿Cómo? Sí, me hinchó los huevos. Un día dije, me voy a la mierda, si me querés pagar, pagame, si no me querés pagar, no me pague, ya está, hasta acá llegué, se fue. ¿Qué parte de la anécdota fue que el tipo le dijo, no te vayas, qué sé yo, viste? Porque el tipo son unos hijos de puta hasta que los enfrenté y después se transforman en un corderito. Y el tipo le arregló, el tipo terminó trabajando como consultor, cobraba más que antes y un solo día a la semana. Y de repente, y hoy el tipo, viste, consultor, corre un martes a las 4 de la tarde. A veces necesitas trabar esas cosas de tu cabeza. Pero porque él que estaba abrazando una certidumbre del corto plazo. Total. Entonces hay que tener cuidado con eso. El equilibrio es una fantasía, como la felicidad. Yo, como varios filósofos que tengo ahí en la biblioteca, creemos que la felicidad es un invento humano para tratar de tener una zanahoria gigante adelante que le dé sentido a los días de mierda, sobre todo. Yo no sé si existe la felicidad. Yo creo que es una búsqueda, es algo medio ahí.
Me parece que uno lo que tiene que tratar es de estar en equilibrio día a día, paso a paso. Y alejarse de las cosas que le hacen mal y acercarse a las cosas que le hacen bien, con desapego, con educación y ser generoso. Y capaz que al final de los días decís valió la pena. Y tal vez eso sea la felicidad. Decir sí. Volvería a vivir la vida que viví. Lo malo, lo bueno, las decisiones buenas, las malas. Repetiría la película. El que te dice cambiaría todo, ahí está, este tipo no es feliz. Podría decir yo en una definición muy rústica de lo que para mí es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Valió la pena? Sí, listo, flaco. Chao. Che, y me la dejaste. Antes de pasar a la pregunta te va a hacer gas. ¿Valió la pena? ¿Lo vivió Hasta acá hasta el momento? Sí, hasta acá sí. Sí, no cambiaría nada, ni cosas feas. Mi madre murió cuando tenía 17 años, yo me tuve que vivir solo, luego una larga enfermedad, y no lo cambiaría. Primero que no se puede. Hay que tener cuidado con la melancolía, sobre todo cuando se vuelve pelotuda, ¿no? Ay, si yo pudiera cambiar, ay, si yo pudiera, no podés, no pierdas tiempo ahí. Y no cambiaría nada, porque todo eso generó en mí cosas como, por ejemplo, el manejo del dinero de muy temprana edad, el emprendimiento por necesidad. Entonces, como yo relativamente estoy contento con la mayoría de lo que me convertí, capaz que si cambio un componente o doblaba a la izquierda, a la derecha, no llegaba hasta acá. Así que sí, hasta ahora valió la pena. Muy bien, muy bien. Me encantó. Sí, muy inspirador, Jonah. Aparte nos tiraste muchas cosas. Bueno, Gas, ¿le querés hacer te vamos a hacer una pregunta que dejó Javi, nuestro ¿no? invitado Javier Recuenco, que estuvo en la última entrevista, y nos dijo: ¿cómo gestionás vivir rodeado de incertidumbre? Abrazándola. Aceptándola. Es lo que hay. Yo qué sé si el año que viene me seguirán eligiendo para dar conferencias. Mirá, hay que tener mucho cuidado con esto. La incertidumbre yo creo que es la mayor generadora de ansiedad, que es la epidemia del siglo XXI. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad está relacionada con el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es la incertidumbre, porque uno siempre tiene miedo de cosas que aún no pasaron. O de repetir cosas que pasaron. Pero en general, si yo te digo, ¿a qué tenés miedo? ¿Cuál es el miedo más existencial de la raza humana? Que no lo tienen los perros, los canarios, ni las liebres, que acabo de ver pasar una acá por mi casa. La muerte. La muerte. Sí. Y todavía no pasó, ¿verdad? Las personas que tienen mucho miedo a la muerte no viven el presente, ¿no? Porque no salen a la calle, andan con barbijo, todo el tiempo, ¿no? Y le tienen miedo a las bacterias, le tienen miedo a esto, le tienen miedo a... Entonces, no viven. Están en una ansiedad permanente que los termina matando. O por lo menos no disfrutando, así vivan 120 años. Entonces el no sé es valioso. No sé lo que va a pasar. Estoy trabajando en tratar de adaptarme a eso que no sé, porque siempre hay síntomas. Y mira, vos que te gustan los negocios, Mariano y Gastón, le voy a dar una que te escuché a Jeff Bezos. El tipo el otro día en una conferencia, en una innovación, le hacen la pregunta del millón. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos 5 años? El tipo dice, no tengo la menor idea. Me parece que es una pérdida, me encantó, me parece que es una pérdida de tiempo tratar de predecir lo que va a pasar. Yo me baso para tomar decisiones en mi negocio, y la verdad, podríamos decir que algo Mal no le fue. Sí. El tipo dice, yo baso mis decisiones estratégicas en lo que sé que no va a cambiar. Hay cosas que yo sé que no van a cambiar. Buenísimo. Por ejemplo, Está buenísimo. yo sé que la gente no va a cambiar, que desde el momento que compra un producto lo quiere tener lo antes posible arriba de la mesa. Eso no va a cambiar. Ni con inteligencia artificial. No creo que venga una tendencia así, mandámelo cuando puedas. Es más, no me digas cuándo, no va a pasar. Yo sé que cada vez más el comercio electrónico va a ser una herramienta de compra. Y eso lo sé. Entonces, cuando yo tengo que decir invertir, ¿dónde invierto? Chicos, hagamos más rápido la entrega. Chicos, hagamos más rápido el proceso de compra. Chicos, hagamos más rápido los productos saludables. Por eso sé que va a pasar, sé que la gente va hacia ahí. No veo un cambio de tendencia que no, ahora queremos todo papas fritas de vuelta. Entonces digo, uno a veces se engancha con pelotudeces. No es verdad que es imposible saber lo que va a pasar. Del 100% de la realidad, hay un 60% de la realidad que va a seguir igual. Los días después del día viene la noche, después de la noche viene el día. Entonces, ¿por qué no te basás en Está eso? buenísimo. Si vos comés sano, te va a ir mejor que si no comés sano. Eso lo sabemos. Si vos salís a caminar todos los días o a hacer movete una hora, lo que quieras, jugar al tejo una hora, lo que vos quieras, sabés que te va a ir mejor que esto. Ahora, yo no sé cuánto... pero vos, ¿cuánto voy a ir? Entonces, ¿qué te dice el mediocre? Mi tío Roberto... Desde los 16 años pesaba 120 kilos y fumaba 2 atados de cigarrillos, se murió a los 80. Bueno, tu tío Roberto es un fenómeno.
en el sentido más amplio de la palabra. Un fenómeno, algo extraño que andás a ver. Ahora, si pesó 120 kilos desde que tenía 16 años, no creo que haya tenido una vida muy placentera, ¿no? Arrastrándose por ahí para tratar de llegar a algún lado. Entonces digo, eso de mediocre. Y vos me garantizás que voy a vivir mucho. No tengo, pero mirá que te voy a garantizar, boludo. ¿Por qué tanta necesidad de certidumbre? ¿Qué querés? Mirá si te digo que sí, te cago. Te digo sí, te vas a morir a los 62 años, el 2 de julio, tomando sol. Te cagué la vida, boludo. Entonces, cuidado con la certidumbre. Cuidado con la certidumbre, porque a veces la certidumbre te caga la vida. A mí me decía cuando me iba a morir, me caga la vida, así me diga que me iba a morir a los 24 años. Porque ahora mi vida es restar. Vas a estar Claro, pensando. sí, obvio. Te está echando los días que me voy a morir. Entonces ya imagínate llegar a los 90, te querés matar. A Ana Rudin le preguntaron, para ustedes que les gustan los cuentos sufi, les adelanto algo. Estoy escribiendo un libro con Claudio Suchovicki. Vamos a hacer un libro que llaman 30 cuentos que todo líder debe leer. Ok. Ya les anticipo, los de Claudio son geniales. Los míos, bueno, son los míos. Los de Claudio son espectaculares. Hoy leí uno, me cagaba de risa. Pero hay uno, que lo cuento, que es Nasruddin. No sé si saben quién es Nasruddin. Nasruddin es un tipo, lo tengo por acá, mirá, esperen que me voy a alejar. Me recontra suena. Esta es mi biblioteca, aparte, mi biblioteca da la vuelta para allá. Menos mal que estaba vestido, ¿no? Me tiré para atrás y me dio el calzón y era horrible. Lo editamos. Calzoncillo de Mickey, ¿viste? Claro, esto es estos son libros de cuentos, Nasruddin. Estos son libros del Lejano Oriente, musulmanes, Sufis, sí. sufis. Y Nasruddin, encontré una cosa rara acá. Nasruddin era un profeta. Bueno, cuestión es un loco terrible, Nasruddin. Pero un día Nasruddin dice que iba por el desierto, todo transcurre siempre en el desierto, y un día se encuentra con Dios, un Dios. Entonces, bueno, se encuentra con Dios, y Dios le dice, mira, Nasruddin, yo te vengo siguiendo a vos, y la verdad que haces una tarea valiosa para el resto de la humanidad. Entonces el tipo le dice, yo te voy a conceder 3 poderes, que te van a ayudar a vos a ser un mejor profeta y ayudar al mundo. Entonces Nasruddin dice, bueno, va el primero. Dígame. Bueno, usted va a poder saber todo del pasado. O sea, usted va a tener cualquier cosa que le pregunten del pasado, no sé, ¿en qué año murió? Tuc, lo tiene. ¿Cómo se inventó? Tuc, lo tiene. Ok. El segundo es que usted va a poder saber todo, absolutamente todo del presente. Cualquier pregunta que usted le hagan del presente, usted va a poder responder. ¿Qué está pasando en tal lado? ¿Dónde está fulano? ¿Qué va a pasar hoy con esto? Usted del presente va a saber todo. Bueno. Y el tercer poder es que usted va a poder saber todo, absolutamente todo del futuro. Cualquier pregunta que usted le hagan hasta el día de la muerte, lo que usted quiera del futuro, usted va a poder responder. Vos decidirás si dar la respuesta o no. Entonces Nasruddin se lo queda mirando a Dios un rato y dice, Dios, debo decir que debo rechazar uno de sus poderes. Solo aceptaré 2. Acepto saber todo el pasado, acepto saber todo el presente, pero le pido por favor, no quiero saber nada del futuro. Porque si usted me cuenta todo el futuro, eliminará en mí tal vez lo más lindo que tiene la existencia humana, que es no saber. El no saber es espectacular, aun cuando te genera ansiedad. Si nosotros transformamos la ansiedad en una energía en búsqueda de saber, así nació Marie Curie, así nació Einstein o cualquiera. Quiero saber. Quiero saber lo que no sé. Claro. Y ahí está la búsqueda, ¿no? Búsqueda. ¿Qué no sabés, Gastón? ¿Qué no sabés, Mariano? Un montón de cosas. Bueno, elegí una y empecé a investigar. Tal vez llegues primero y eso te transforme en un 5%. Buenísimo, Jonah. Me encantó. Genial. ¿La cerraste? Me encantó. Bueno, buenísimo, Jonah. Nos quedamos ahí con lo de... Qué bueno, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Un honor y un placer, sí. No te vayas a olvidar, Jonah, necesitamos que nos dejes una pregunta para nuestro próximo invitado. ¿Es un piloto de avión este? Sí. Ya sabemos quién es. Va a venir Martín, piloto de avión, sí. Una pregunta. Suponiendo que digamos, esta persona puede responder cualquier pregunta o por lo menos aportar algo. No, dale, lo presionamos. A ver, ¿qué preguntas? Porque claro, sobre volar tengo
Le diría, si es un piloto, le haría una al piloto y después le haría una más general. Dale dos. Vale. De tanto mirar el cielo desde esa inmensidad de los 10.000 pies, ¿te cansás de mirar esa inmensidad o cada día te gusta más? Está bueno. Porque creo que esto aplica a las personas que les gusta hacer lo que hacen, ¿no? Y que la respuesta nos lleve a una reflexión que no le contaremos. ¿Valió la pena? ¿Vale la pena? Y lo otro es esto, ¿no? Si no podemos saber la incertidumbre, ¿qué crees que no va a cambiar? Porque lo que va a cambiar no lo sabemos. Pero ¿qué crees que no va a cambiar desde alguna mirada tuya? Que pueden ser desde tu profesión o desde lo que uno ve de curiosidad, ¿no? ¿Qué creemos que no va a cambiar? Muy bueno. Buenísimo. Bueno, se las Genial. transmitiremos a Martín en la próxima entrevista. Bueno, chicos, gracias, ¿eh? Gracias, No, Jonah, gracias. por Después, habernos bueno, no sé esto, llamado. cómo es, si lo publican, dónde, cómo es la movida, no tengo ni idea. Te pasamos todo. Sí, sí, Bueno, te se pasamos hacen toda cortes, ¿viste? Hoy rinden más los cortes que el capítulo entero. Así Acá que igual lo que quieran. la premisa es que no se edita, el capítulo sale Sale, entero. Bueno, Sí, ok, sí, genial. Así Genial. que bueno, millones de Jonah. gracias, Jonah, por haberte Chao, sumado. chicos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Abrazo. Chao, chao. Chau, chau. Gracias.